La justificación entonces es un deleite porque Dios está haciendo algo y nosotros somos ese objeto de su amor, de su gracia, de su perdón. Pero también la justificación nos da la capacidad de obedecer. La justificación es obediencia y deleite. La justificación es en este orden. Primero un deleite porque el Padre nos mira, nos acepta como sus hijos, nos ve como si nunca hubiéramos pecado y nos trata como si nunca fuéramos a pecar. Pero también este deleite nos lleva a la obediencia. El creer en una justificación que no tiene deleite, que no hay alegría, no es creer en el Evangelio plenamente. Y creer en una justificación que no me lleva a obedecer a Dios, entonces es deleitarme todavía en el pecado. Ser aceptados es la motivación más fuerte para obedecer a Dios. Esta es la estrategia de Dios. No inculcarnos temor. No decirnos que estamos reprobados toda la vida, sino que es ser aceptados la motivación más fuerte para obedecer a Dios. Por eso la justificación es deleite y obediencia, como lo vamos a estar viendo en estos próximos minutos. Cuando yo comprendo, cuando yo sé que soy aceptado por Dios, no necesito otra motivación para obedecerle. No necesito tener miedo en medio de las circunstancias. No necesito tener una razón por la cual yo deseo obedecer a Dios, sino simplemente por el hecho de que Él me ha aceptado, de que Él me ama y que Él está conmigo. Pero toda la vida vivimos por sistemas. Todos tenemos sistemas de vida, todos tenemos un sistema de vida, sea creados por nosotros mismos o impuestos por otros. Pero de alguna o de otra manera empezamos a forjar nuestra estancia aquí en la tierra, empezamos a vivir de una manera en la cual somos llevados, somos conducidos y también estamos siendo de una forma enseñados a vivir bajo estos sistemas. De alguna o de otra forma tú y yo podemos crecer, mirar y disfrutar la vida a través del sistema que se nos impuso. Hay sistemas que nos ayudan a tener un mejor ahorro, hay sistemas que nos ayudan a considerar una hora de lectura y hay diferentes sistemas de vida, pero lo que estamos hablando en este momento es de los sistemas religiosos cuando se trata de nuestra fe en Dios. Porque todos los sistemas son percepciones propias acerca de Dios, acerca de nosotros mismos y acerca de las demás personas. Es decir, el sistema de vida con el cual tú estás moldeando tu existencia va a afectar profundamente el concepto que tú tengas de Dios y la forma en la que Dios te trata. Va a afectar profundamente la percepción que tengas de ti mismo o de ti misma y también afectará como consecuencia la manera en la cual tú percibes a las demás personas. Si alguien no llena los requisitos del sistema de vida que tú tienes, por lo regular vas a vivir juzgando, atacando, condenando, creyendo que todo mundo está mal. Si Dios no se encuadra dentro del concepto que tú tengas de Él, vas a considerar que Dios te está fallando, que Dios no oye tus oraciones o que Dios no te ama. Por eso es importante definir estos sistemas. Y hay dos sistemas, religiosamente hablando, que perjudican la fe de toda persona. Tenemos que ser claros en esto, porque los sistemas afectan tus pensamientos. Los sistemas también afectan tus conversaciones y también afectan tu comportamiento. Un sistema va a afectar tu pensamiento, la forma, tus creencias, tus conceptos, la definición de vida, de Dios, de las demás personas y de ti mismo. El sistema va a afectar. También va a afectar tus conversaciones y recuerda bien que cuando tú platicas con alguien, tu palabra es una semilla y esa semilla puede ser para bien o puede ser para mal. Esa semilla puede ser una semilla que traiga vida o puede ser una semilla que traiga muerte. Por eso es importante porque las palabras, las conversaciones solamente son pensamientos expresados. Lo que tú estás diciendo está denotando lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú eres. Y como consecuencia también afecta tu comportamiento en todas las cosas. Si vas a ayudar a alguien o no vas a ayudar a alguien, si vas a huir o no vas a huir, si todo esto lo que tiene que ver en tu vida.
Hay dos sistemas que el hombre ha creado para poder ya sea ser salvo o ser libre. Pero cualquiera de estos dos sistemas, que son los que vamos a estudiar en este momento, puede afectar y va a afectar tu concepto de Dios, tu concepto de ti mismo y tu concepto de los demás. El primer sistema es el libertinaje. En el libertinaje me deleito en mis obras de pecado. Lo vamos a definir así porque no es libertad. En un momento más vamos a hablar acerca de la verdadera libertad, pero le vamos a llamar libertinaje o se le conoce como libertinaje porque no respeto ningún límite. Una verdadera libertad tiene límites. Una verdadera libertad no perjudica, no daña ni tu cuerpo ni el de los demás. Una verdadera libertad puede darle gloria a Dios y honra a Él. Una verdadera libertad te hace vivir tranquilo, sin una conciencia que te esté perjudicando. Pero es uno de los sistemas de vida a los cuales nos enfrentamos constantemente y tenemos la tendencia a vivir de esta manera. Y más, se acentúa más cuando conocemos a Cristo, cuando venimos a Él o cuando queremos cambiar nuestra vida y vamos a una iglesia y empezamos a ver que hay grupos conservadores o hay grupos modernos. O hay grupos que son ortodoxos y grupos que ya no lo son tanto. Y estos sistemas caen en división. El libertinaje, me deleito en mis obras de pecado. Me considero libre por ser irreligioso. No es que yo no soy religioso. Y en estos días, en estos tiempos, tenemos miedo. Parece una ofensa cuando alguien nos dice, es que eres muy religioso. No, 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 yo no soy religioso. Yo soy libre, yo me peino como quiero, ando como quiero, no hay nada que me limite. Pero cuando yo no tengo límites en mi forma de vivir, no puedo decir que sea libertad, es un libertinaje. Me considero libre por ser irreligioso. Y en algún momento las personas despiertan, abren sus ojos y dicen, ya me cansé de pecar, de tanto pecado. Pero cuando no hay una dirección correcta, se van al otro extremo o podemos irnos al otro extremo, que es el legalismo. En el legalismo me deleito en mis obras de piedad. Es decir, en el legalismo ya no me jacto de mi pecado, ya no me jacto de mis obras de pecado, sino al contrario. Empiezo a juzgar, a criticar, a condenar a todas las personas que están a mi alrededor y que no viven tan piadosos como yo. Pero de la misma manera como perjudica el libertinaje, el legalismo tampoco es libertad. El legalismo es un sistema de vida en el cual yo creo que debo de agregarle algo más al sacrificio de Cristo para ser aceptado por Dios. Es decir, en el legalismo, yo me considero libre por ser religioso. Ese es el riesgo del legalismo. En el legalismo, yo me considero libre por ser religioso, porque ya no me he visto de tal manera, porque ya no voy a tal lugar, porque ya no creo en tales cosas, porque no me peino de tal manera, porque no tomo esta bebida, porque no como esta comida. Y creemos y vamos formando un sistema de reglas cotidianas y de situaciones que nos van llevando, según nuestra percepción, más cerca de Dios. Pero el legalismo no es verdadera libertad, porque quien vive en el legalismo siempre está inventando nuevas normas, nuevas reglas, preguntándole al líder religioso, al pastor, a la persona que le está guiando en la palabra, qué debo hacer, qué no debo de hacer, de qué forma, para aumentar mi ego. En el libertinaje me deleito en mis obras de pecado, en el legalismo me deleito en mis obras de piedad. Y esto lleva a diferentes divisiones y a considerar que estamos siendo mejores cada día. Pero cualquiera de los dos extremos me lleva a estas cuatro cosas. Cualquiera de los dos extremos son peligrosos. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos, sea el legalismo o sea el libertinaje, me lleva a descansar en mis propias obras. Creo que Dios debe de aceptarme por lo que yo hago. Creo que Dios debe de aceptarme porque soy muy bueno. ¿Recuerdan esa parábola que platicó el Señor Jesús cuando subieron al templo a orar? Dos personas, uno era publicano y el otro era un fariseo, un líder religioso. ¿Y cuál era la oración del fariseo? Señor, te doy gracias, porque yo no soy como este pecador. Era la concepción, ese es el legalismo. El creer, el descansar en mis propias obras.
En el libertinaje presumo de una libertad. Es que a mí nada me detiene. Yo soy una persona madura. Yo puedo hacer lo que quiera, pero descanso en mis obras. En el legalismo, yo creo que vivir una vida llena de sufrimiento, de abstenciones y no tener lo que yo deseo, honro a Dios, pero estoy jactándome en mis propias obras. Es que yo no me he visto como aquella hermana, es que yo no hablo como ese hermano, es que yo no escucho este tipo de música, es que yo soy más santo que cualquiera. ¿Por qué? Por lo que haces. Es una concepción equivocada de la obra de Dios. Porque el cristianismo no se trata de lo que tú haces para Dios, sino el evangelio es lo que Dios, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Bendito sea el Señor. Eso es una gran diferencia. Por eso cualquiera de los dos extremos, como el legalismo o el libertinaje, me lleva a descansar en mis propias obras. Los dos llevan a buscar reconocimiento. Me conducen a que la gente me aplauda, que vea lo libre que soy o lo piadoso que soy. Y los dos sistemas también te llevan, cualquiera de los dos, al orgullo y al temor. Al orgullo porque tú te sientes superior, elevado o más maduro que cualquiera. Y el temor porque nunca llena los requisitos, porque estás viviendo bajo el miedo de que no has cumplido todas las leyes, otros mandamientos, que habrás quebrantado, y llegas delante del Padre temeroso o temerosa, o te sientes indigno o indigna. Cualquiera de los dos sistemas siempre te va a llevar a menospreciar a los demás. Te va a conducir a menospreciar a los otros porque no están viviendo según tú de la manera correcta. Creer en el Evangelio, pero este es el balance. Esto es lo maravilloso. No tienes que vivir en cualquiera de estos dos extremos. Muchas veces nosotros pensamos, no hermano, ¿y no es que debo de ser liberal o ortodoxo? ¿Qué debo de ser? ¿Legalista o vivir en el libertinaje? ¿Cómo debo de llevar mi vida? ¿De qué forma? No quiero irme a ninguno de los dos extremos. ¿Hay una respuesta? Claro que hay una respuesta y la respuesta está al alcance de todos. Y esa respuesta es el Evangelio. Es lo que Pablo le está recordando a Pedro. Cuando yo vi que no estaban viviendo conforme al Evangelio, me levanté y le dije, Pedro, nosotros que hemos sido judíos desde nacimiento, no vivimos como judíos cumpliendo la ley. ¿Por qué obligar a los gentiles a practicar el judaísmo? Pero el reconocer, dice Pablo, que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino que es justificado por la fe en Jesucristo. Este es el Evangelio. Pablo está resumiendo en el versículo 16 lo que es el Evangelio. Basándonos en este versículo, creer en el Evangelio es depositar toda nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Es depositar nuestra fe, que no son mis obras en el pecado, ni tampoco las obras de piedad, lo que hacen que el Padre me acepte, sino que es la fe que tengo en Cristo Jesús. Cuando yo considero que Cristo llena los dos requisitos para la justicia divina, el primer requisito, el requisito moral, cumplir al pie de la letra con toda la ley y ser perfecto. Ningún hombre llena esto, solamente Jesús. Y la segunda, el requisito legal, todo el que peca tiene que morir. Y Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo muere en esa cruz por ti y por mí. Jesús llena los dos requisitos. Esto es depositar nuestra fe en Él. Ya no tengo que hacer ninguna obra, ni tampoco tengo que morir por mi pecado, sino que creo que Cristo pagó ese precio, murió por mí y su justicia perfecta es tan grande que abarca mi vida. Creer en el Evangelio es esto, y creer en el Evangelio es saber que somos justificados por poner nuestra fe en Jesús. Y creer en el Evangelio es creer que somos justificados sin las obras de la ley. Esta es la gracia de Dios. Somos justificados al poner nuestra fe en Cristo sin las obras de la ley. No tengo que agregarle nada. Cristo llena todo. El Evangelio es un regalo completo, perfecto, eterno. Entonces tú puedes decir, oye, qué bien. Entonces la fe no ataca el pecado. Claro que sí. Porque esta fe, la fe puesta en Cristo Jesús, la fe puesta en el Evangelio, nos hace entender estas tres cosas. La primera es, somos pecadores.
Eso es lo que tú y yo tenemos que entender, y al poner nuestra fe en Cristo, comprendemos esto: somos pecadores y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Esta segunda afirmación es parte del Evangelio. No podemos salvarnos por nosotros mismos, pero nos lleva a la verdad, a la única verdad que sostiene todas las cosas. Necesitamos al único Salvador, el cual es Jesús. Necesitamos el Salvador, al único, no hay otro. Ni las obras de la ley, ni la libertad falsa que te ofrece el libertinaje. El único que puede salvarte es Jesús. Gloria sea el nombre de Dios por ello. ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo bajo la ley o realmente estoy comprendiendo el Evangelio? Me encanta esta frase y esta definición que dice el pastor Timothy Keller. Timothy Keller dice: si me siento condenado, tengo miedo que Dios ya no oiga mis oraciones o que Dios ya no me cuide, estoy viviendo bajo las obras de la ley. Es que, hermano, yo no sé si Dios está escuchando mi oración porque ayer, sin querer, en el camión oí una canción que no era cristiana. Oh, hermano, es que esta semana no sé si Dios me va a proteger porque no fui el domingo al culto. Oh, hermano, es que yo no sé. ¿Cómo puedo saber que estoy descansando en la gracia o estoy viviendo bajo las obras de la ley? Cuando yo tengo miedo de que Dios ya no oye mis oraciones por algo que hice o dejé de hacer. Cuando creo o siento que Dios ya no me cuida porque no estoy viviendo 100% perfecto. Si me siento condenado o condenada constantemente, esa es la evidencia de que tú estás viviendo todavía bajo las obras de la ley. Aún no has puesto toda tu confianza en Cristo. Y es donde debes de tener ese cuidado. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Muchos escritores eruditos y estudiosos de la Biblia llaman a esto el corazón del Evangelio. Ya no hay ninguna condenación. Es decir, lo opuesto a la justificación es la condenación. Y cuando yo vivo en un estado constante, siento que estoy condenado, es que yo aún no he puesto mi fe en Cristo. Estoy poniendo mi fe en las obras, en la obra de piedad, en todo lo que yo puedo hacer, y me he olvidado de verificar que sea realmente la obra de Cristo mi deleite. En este día tú puedes tomar una decisión, creer esta palabra, y oro para que esta palabra se encarne en tu pensamiento, que el Espíritu Santo pueda tocar tu mente y tu vida y transformarla radicalmente. Escucha, si tú has creído en Cristo Jesús y crees que su sacrificio es suficiente, ya no hay ninguna condenación. No es por las veces que vas a la iglesia, no es por la música que dejaste de escuchar, no es porque tomas ciertas bebidas, no es porque te sientes más libre. No, cuando yo me siento condenado, tengo miedo y creo que Dios va a dejar de escuchar mis oraciones, es la evidencia que todavía creo que mi salvación es por obras. Lo opuesto a la justificación es la condenación, y si tú estás unido o unida a Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Si me deleito en el pecado o confío en mis obras de piedad, estoy bajo condenación. La evidencia de que tú eres un hijo o una hija de Dios, la evidencia de que tú has descansado en la obra perfecta de Cristo, no es tu perfección, sino es la lucha que tienes diariamente contra el pecado. Ninguno es perfecto, todos fallamos. Pero ahora te das cuenta que el pecado no gobierna tu vida. Somos tentados y muchas veces, tristemente, caemos en la tentación, somos débiles y pecamos. La justificación no tiene que ver con que tú seas perfecto, sino tiene que ver con esa forma en la cual el Padre nos acepta, pero también tiene que ver con esa lucha que inicia en nuestra vida. Ahora te das cuenta que tienes una nueva naturaleza y estás luchando contra el pecado. Ya no te deleitas en el pecado. Ya el pecado no es tu deleite, ahora el pecado es tu enemigo, y cuando cometes pecado te sientes triste, te sientes afligido. Ya no hay nada de deleite. Claro que en ocasiones y va a haber momentos en los que vas a pecar conscientemente y va a haber placer, pero ahora hay una lucha. Dice Pablo: porque lo bueno que quiero hacer no lo hago,
Pero lo malo que no quiero hacer, eso hago. La evidencia de que tú estás confiando en la obra de Cristo es la lucha contra el pecado, no tu perfección. Y cuando yo creo en las obras de piedad, que ellas son las que me sostienen, que yo soy mejor que otras personas, que yo soy más cristiano que otras personas, porque hago buenas obras, porque no me visto igual, porque me guardo de maldad, porque no me contamino en ciertos lugares, cuando yo confío en esas obras para que Dios escuche mis oraciones, para que Él responda, entonces estoy perdiendo también la oportunidad de disfrutar la justificación. Entonces, ¿no debemos hacer buenas obras? No estoy diciendo eso. De hecho, lo que te quiero decir es que no somos justificados por las obras. No se nos condena por las buenas obras, sino por la confianza en esas obras, que es muy diferente. En unos estudios más adelante vamos a hablar lo que dice Pablo, cuando Pablo comenta y dice, porque ya he muerto para la ley. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo, es decir, ya no vivo pensando que la ley me justifica, pero hago buenas obras y practico lo que a Dios le agrada, no para ser justificado, sino porque ya soy justificado. Esa es una enorme diferencia. No se me condena por mis buenas obras, sino por mi confianza en esas buenas obras. Recuérdalo muy bien, no somos justificados por las obras. El pastor Timothy Keller dice, Dios nos acepta a pesar de nuestro pecado. Me vas a decir, espérate pastor, ¿cómo es esto? ¿Que no Dios es un Dios santo? Claro que es Dios santo. Dios es perfecto, Dios es maravillosamente bueno y lleno de gracia y de amor, pero también es un Dios santo, justo. Pero a pesar de nuestro pecado, Él nos acepta. Somos bienvenidos a su regazo, porque si no fuera así, entonces ninguno pudiera llegar delante de Él. Y este es el centro, esta es la matriz, esto es a donde tenemos que llegar. Y vuelvo a hacer referencia al pastor Timothy Keller en esta frase, que me gustaría si lo puedes leer juntamente conmigo. No somos aceptables a Dios porque nos hagamos justos. Llegamos a ser justos porque somos aceptables a Dios. Bendito sea el Señor. O sea, no hay ninguna acción, ningún pensamiento, ninguna obra que sea tan buena como para que Dios pase por alto tu pecado y te acepte. No puede, no lo hay. La única obra que nos hace perfectos y nos hace aceptables delante de Dios es la obra que Cristo hizo, la obra que el Señor ha hecho y la que nos permite llegar a ser justos. Es decir, no somos aceptables a Dios porque nos hagamos justos, sino que llegamos a ser justos porque somos aceptables a Dios. Dios dice, ya no eres culpable, tú eres justo, eres perdonado, eres justificado, ya no hay nada que condenar porque has creído en mi Hijo Jesús y cuando veo a Jesús veo la perfección y toda la ley cumplida. Entonces la justificación empieza cuando Dios me acepta. No necesito ser justo para que Dios me acepte, sino la justificación empieza cuando Dios me acepta. Ese es el paso. Creo que el Señor Jesucristo es suficiente para perdonar mis pecados y considero que no hay nada más que yo pueda hacer. Cristo llena todo y puedo llegar delante del Padre con esta libertad porque ahí empieza la justificación. Ese es el deleite. Entonces tú dices, ¿y qué puedo hacer para obedecer a Dios? Porque a mí me enseñaron de pequeño que si no me porto bien, Dios me va a castigar. Que si no hago las cosas correctamente al 100%, Dios no me va a bendecir. Porque vivo bajo un régimen religioso que me muestra que Dios está esperando a ver cuándo me equivoco para lastimarme. No. Ser aceptados es la motivación más fuerte para obedecer a Dios. Cuando comprendes esto, te vas a empezar a deleitar en Dios de una manera tan grande que vas a pensar todo el tiempo en la obra que Dios ha hecho. Cuando tú te levantas cada mañana o terminas cada día a pesar de tus errores, mirándote como el Padre te ve, justo,
perfecto delante de Él, sin ningún pecado que condenar, entonces vas a empezar a vivir como a Dios le agrada. Cuando tú empiezas a decir, te doy gracias, Señor, cuando tú consideras y dices, si tú me aceptas, si tú me ves como justo, ¿cómo vive un justo? ¿Cómo vive alguien que ha sido lavado con la sangre de Jesús? Vas a la palabra de Dios y te muestra la obra perfecta que Él hace. Entonces, esto es lo que sentimos. Al sentirme amado y santo en Cristo, que así es como debemos de sentirnos. ¿Recuerdas que hace un momento decíamos que cuando estamos viviendo bajo las obras de la ley y basando nuestra fe y salvación en ellas, nos sentimos condenados, nos sentimos lejos de Dios, nos sentimos apartados de Él? O sentimos que Dios no nos cuida. Pero al sentirme amado y santo en Cristo, escucha, en Cristo, la clave del Evangelio, el centro del Evangelio, el Evangelio es Cristo. Al sentirme amado y santo en Cristo, me arrepiento con gozo. ¿Te vas a equivocar? Sí. ¿Has fallado? Sí. ¿Has cometido errores? Sí. Pero ahora el poder del Evangelio hace que te arrepientas con gozo, no que te arrepientas con miedo, no que te arrepientas con temor, no que te arrepientas pensando que el Padre se deleita en castigarte, sino que vas al Padre con un gozo porque sabes que al arrepentirte, Él te va a perdonar. La palabra de Dios dice que si el justo cayera 7 veces lo levanta el Señor. Juan escribe y dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Pero no es que Cristo esté siempre intercediendo y diciendo, no, por favor, Padre, no lo lastimes, sino que Jesucristo nos ha mostrado al Padre, el carácter del Padre, un carácter de amor, de gozo, de alegría. Un Padre que dio lo mejor de sí para que tú y yo pudiéramos relacionarnos con Él. Entonces, ¿cómo no me voy a arrepentir con gozo? No me voy a arrepentir con gozo por el pecado que cometí. Eso me produjo tristeza, pero me voy a arrepentir con gozo porque vengo a los brazos de mi Padre y sé que el Padre no me va a rechazar, sino que me va a perdonar. Y esto me lleva también a conquistar mis miedos. No tenemos miedo del mañana, no tenemos miedo del presente, no tenemos miedo del ayer. Tenemos seguridad, confianza, porque el verdadero amor ha echado fuera el temor. Entonces podemos conquistar nuestros temores. Pero ¿qué sucede? Un accidente, una enfermedad, una crisis. ¿Dios me está castigando? No, en ninguna manera. Conquistamos nuestros miedos porque el Padre ya no va a castigarte. Él te ha aceptado como su hijo. Entonces esto nos lleva a obedecer a Dios con un deleite, no con una carga, no con un pesar, no con una tristeza, no con un llanto, sino que nos lleva a obedecer a Dios llenos de gozo, de alegría, de regocijo, no como una carga, sino como un deleite. Al sentirme santo y amado en Cristo, entiendo que Él hizo todo por mí. No hay obras. Yo sé que ustedes se alegran juntamente conmigo con esta bella palabra, con esta promesa. Pero si tú crees esto, no puedes combinar el mérito y la gracia. No puedes combinar el mérito y la gracia. No puedes considerar que unas partes sí vas a actuar la gracia, pero en otras no. Oh, bueno, es que yo creo que Dios no se enoja si escucho una canción romántica con mi esposa, pero yo creo que Dios sí se va a enojar si tomo cierta bebida, ¿verdad? Empezamos a caer en esos juegos de los sistemas. No tiene que haber un conflicto. La idea del Evangelio es vivir en libertad. Y vivir en libertad es agradar a Dios sin dañar al prójimo ni a nosotros mismos, sin perjudicar a nada de las 3 relaciones más importantes, sino bendecir a Dios en todo lo que hacemos. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, todo lo que vivo, dice Pablo, todo lo que vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y nos recuerda Pablo, quien me amó y dio su vida por mí. Todo lo que vivo en el cuerpo. Oh, porque a veces somos muy espirituales. En el espíritu, hermano. No. Pablo está diciendo en el cuerpo. Lo que se ve, lo que se palpa, la música que escucho, la comida que pruebo, la bebida que tomo, lo que ve en mis ojos, lo que yo puedo tener, todo lo vivo en Cristo. Es decir, no puedes separar nada. No puedes decir, en esta área le voy a rendir a Cristo, en esta área no. Todo es por gracia.
Y lo vivimos en Cristo, lo disfrutamos en Él. No puedes combinar el mérito y la gracia. Todo lo vivimos por gracia. Y esta es la maravilla, es la promesa. Lee conmigo esta frase si puedes hacerlo. Cuando comprendes y vives como justificado, cuando comprendes esto, cuando comprendes que no puedes combinar el mérito y la gracia, cuando comprendes la gracia derramada a través de Cristo Jesús, cuando comprendes y vives como justificado, el pecado no es tu deleite y las obras de piedad no son tu salvación. Ya no vives de esta manera. El deleite en las tres formas que hemos visto. El deleite en el libertinaje está en las obras del pecado. Te encuentras de esa manera, en el libertinaje, en las obras del pecado, tú lo miras, te deleitas, te jactas del pecado que cometes en aras de la libertad, te jactas de las obras de maldad que todavía controlan tu cuerpo, te burlas de otros que no están viviendo como tú los consideras débiles. El vivir el libertinaje es algo grotesco, porque deforma lo que es la gracia de Dios. El libertinaje te deleitas en las obras del pecado. ¿Cómo puedo saber en qué estoy viviendo? En el legalismo te deleitas en las obras propias, en las obras de piedad, en esas obras. Cuando tú ves a un hermano que no se viste como tú te viste, porque no trae la camisa en el largo que tú pensabas, o una mujer que está usando un tipo de ropa y tú piensas, yo soy mejor que ellos, yo me siento más cerca de Dios, a mí Dios sí me escucha, a mí el Señor sí está conmigo. Cuando caemos es el legalismo, y créeme, no estás justificado ni en el libertinaje ni en el legalismo. Pero en el evangelio, tú te deleitas en las obras de Cristo. Bendito sea el Señor. En el Evangelio tú solamente volteas y dices, ten compasión de mí, Señor, porque soy pecador. Pero también le dices, muchas gracias, Señor, porque tú me has librado de toda maldad, porque mis pecados han sido borrados y tú los olvidaste, Señor. Gracias porque no hay nada que yo pueda hacer para que me ames más de lo que me amas, ni tampoco puedo hacer nada para que me puedas amar menos de lo que me amas, Señor. Tu amor es incondicional, tu amor es grande. Me deleito en ti, vivo para ti. Gracias. Empiezas a glorificar el nombre del Señor, porque en el Evangelio te deleitas en las obras de Cristo y no en tus obras. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no vamos a glorificar al Señor? ¿Por qué no vamos a exaltarle a Él? Cuando crees en el Evangelio no hay temor, los miedos han sido conquistados, todo ha sido tomado de la mano del Señor y todo lo miras a través de la obra de Cristo. Ya Él hizo todo por ti, ahora vive, goza, deleítate en el Señor. Y Pablo decía, todo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es la religiosidad, no es tu religión, no es la denominación, no es la iglesia a la que perteneces lo que te hace más santo delante de Dios. Tampoco es el hecho de que te hayas hecho libre de todas las cadenas de la religiosidad. Escucha, si tú te quieres abstener de ciertas cosas, si tú quieres vivir tomando ciertas cosas, creo que el Evangelio nos lleva al punto en el que no debemos de juzgarnos porque cada quien está en un proceso de perfección todos los días. Quien realmente vive por el Evangelio, en el Evangelio y para Dios, no mira la vida de otros. Él se mira a sí mismo. Y si hay algo en lo cual él necesita rendirle a Cristo, él dice, Señor, ¿cómo puedo aplicar la gracia en esta área de mi vida? El Evangelio es verdadera libertad porque nos lleva a contemplar a Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Que el Señor te bendiga grandemente. Mi oración es que Dios obre en tu vida a cada instante, que puedas conocerle a cada momento y estar siempre con Él. Soy el pastor Benjamín Esquer. Mi anhelo y mi oración es que crezcas cada día más en el conocimiento de Dios. Comparte este video con todas aquellas personas que puedan o creas que sea necesario y sea edificante. Que Dios te bendiga grandemente.